Buen día a todos, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Todo bien y vos? Buen día, Quería saber si me escuchan con eco o no, si me escuchan bien. súper bien, profe, sin eco. Bueno, no sé si se fijaron en el Classroom, le pedí que entren 7:15, porque los martes, por lo menos la mayoría de las veces, voy a necesitar que entren temprano porque les tengo que admitir y después yo tengo que dar la clase. Entonces, les pediría que traten de entrar temprano, porque después tenemos que tomar la lista y dar la clase, entonces se hace largo. Igual pongan su nombre y su matrícula para que quede constancia de que estuvieron, ¿verdad? Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, profe. Vamos a esperar un ratito más y después ya vamos a empezar. Bueno, voy a ir llamando ya a los que están. Y los que no están, después veremos. Romina Adorno. Bueno, Romina Adorno, Rebeca Aldama, Presente, profe Romina Adorno. Rebeca, Presente, profe. Sonia Aquino, Presente. Canela, Annalise Austen,
Presente, profe. Renzo, Presente, profe. qué densidad que no se unen cuando se les pide. Dios mío, bueno. Jonathan, Presente, profe. Lucía Benítez, Presente. Camila Cabral, Presente. María Cáceres, María Cecilia, Presente. William, Presente. María Belén Chamorro, Presente, profe. muy bien. Elías Icorio, Presente, profe. Ana Colmán, Presente, profe. Romina Cubilla, Sara Dávalos, Presente, profe. María del Mar de Amoriza, Presente. Matías del Valle, Presente. María de los Ángeles, Presente. Álvaro Fernández, Presente. Rebeca, Presente. María Paula, Presente, profe. bueno, María Paz García, Presente, María profe. Belén García, Presente, profe. María Yelén Garres, Presente. Karen Gil, Presente, profe. Yamila Gómez, Rolando Wim, Presente, profe. bueno, Canela, te voy a poner presente. Patricia Ibarra, Presente, profe. Yamila Gómez, lo que no. Ornella, Presente. Jessica Cuo, Presente. Alejandro Areco, Presente, profe. bueno, Karina Martínez, Presente. Rocío Mercados, Presente, profe. Brian Molas, Presente, profe. José Carlos Monjes, Presente. Aldo Montiel, Presente. José Mora, Presente, profe. María Alejandra Ocampos, Presente, profe. Evelyn Pérez, Presente, profe. Alfredo Prieto, Gabriela Ramírez, Presente, profe. Vivian Recalde, Presente, profe. Carlos Rodríguez, Presente. María Rojas, Presente. María Paz Sánchez, María Belén Sena, Presente. Antonio Torales, Presente. Guillermo Usher, Presente, profe. María Belén Velázquez, Presente, profe. María Belén Salazar, Presente, doctora. bueno, María Paz Sánchez, Alfredo Prieto, luego no les tengo presente. Profe, a mí sí me tenés. ¿Quién? Yamila Gómez. Yamila Gómez, no. Ahora ya está. Profe, a mí tampoco no me llamaste. Nombre. Yo soy Vanessa Rivas. Rivas, no está en mi lista. Ah, ya. Espera un poco. Vanessa, vos estás en sección 2, nena. Ah, nunca nomás me llegó ningún mensaje, profe. Te voy a mandar ahora entonces, porque vos estás en sección 2. Ah, ya, dale. Profe, a mí también. Profe.
pero te dejé mi nombre en el chat. Rodríguez Yamili. Esperen que Yamili está en sección 2 también, pero le voy a poner un colorcito ahí, entonces ya sé a quién le tengo que mandar. Yamili está en sección 2. ¿Quién más? Profe, a mí también me mudaron de sección. De ¿Tu sección nombre? 2 a sección 3. Becker Ramírez. Clara. Estás Así en, es. sí, estás en sección 2. Y te pusieron ausente en todo, a todas. Y estuvieron presentes seguro, ¿verdad? Sí, profe. Mm. Bueno, les paso yo ahora cuando termina esta clase voy a hacerles la invitación para sección 2, ¿sí? Y se desmatriculan de sección, o sea, se salen de sección, del classroom de sección 3. ¿Quién más no le llamé? Profe, Alfredo Prieto te puso presente en el chat. No se escucha su micrófono ahí. Bueno. ¿Y a quién más? Profe, a mí no sé si me pusiste presente. Matías Nombre. ¿Matías qué? Ábalos. Sí, te puse. Gracias, profe. ¿Alguien más a quien no le llamé? Bueno, a Clara Becker, Vanessa Rivas y Yameli Rodríguez le voy a mandar entonces la invitación porque son las únicas que se manifestaron que están ahora en sección 2. Bueno. Bueno. Avíseme si hay algo en el chat para mirar. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de fisiopatología de los leucocitos. Seguro que ya vieron la clase de la profe mayor que habla de los leucocitos en general, ¿sí? Y los leucocitos, conocidos también como glóbulos blancos, seguramente que cuando ustedes eran chiquitos sus padres le decían que eran los soldaditos del cuerpo. Así me enseñaron a mí cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Que eran los que nos defendían. Y así mismo son el sistema de defensa de nuestro organismo, ¿verdad? Y estos glóbulos blancos o leucocitos, leuco quiere decir blanco, ¿verdad? Estos glóbulos blancos son los encargados, como dice acá, de la defensa del cuerpo y serían la parte más, lo que es sangre, serían la parte menos abundante, vamos a decir. Su proporción varía entre 0,1 a 1% y su vida media es lo que dure en hacer efecto. Es entre 6 a 8 horas según esto, pero legalmente vos podés tener un leucocito que esté circulando hasta 24 horas a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está funcionando como un policía. Y hasta que se le necesita en un lugar y ahí se va a trabajar y él es una célula kamikaze, vamos a decir, porque muere en el intento, ¿verdad? Trabaja hasta morir, como se dice. Se mueven por la sangre, la linfa, los tejidos con movimientos ameboides que ustedes se acordarán que se llama diapédesis. ¿Y cómo se les llama a los leucocitos a un lugar? ¿Alguien se acuerda? Vamos a empezar ya. Quimiotaxi, exactamente. ¿Quién habló? Antonio. Antonio, decime tu apellido, mi rey, porque 20.000 son ustedes. ¿Eh? Torales, dale. Entonces, Antonio. Entonces, acá voy a poder verle también. Entonces, podemos decir que hay distintas, ¿cómo les voy a decir?
Hay distintos tipos de leucocitos. Tenemos dos series principalmente, los granulocitos o polimorfos nucleares y los no granulocíticos, que son los monocitos y los linfocitos. Dentro de los granulocitos ustedes le tienen a los eosinófilos, basófilos y neutrófilos y se llaman granulocitos porque en el citoplasma tienen múltiples gránulos, y polimorfos nucleares porque, como ustedes están viendo acá, los núcleos tienen 2 a 3 formas, ¿verdad? Entonces tenemos la serie mieloide y la serie linfoide. De la serie mieloide nacen los polimorfos nucleares y los mononucleares, y en la serie linfoide nacen los linfocitos. Dentro de lo que serían las series que van a producirse en la médula ósea, ustedes tienen 3 series, chicos. Tienen la serie roja, donde están los glóbulos rojos. Tienen la serie blanca, donde están los linfocitos, los leucocitos, todos los glóbulos blancos. Y tienen la serie de las plaquetas, ¿verdad? Entonces, entre los polimorfos nucleares tenemos, como ya les dije, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, y en los mononucleares los monocitos, que eventualmente pues van a ir a convertirse en macrófagos una vez que se movilizan hacia lo que sería los tejidos afectados. La serie linfoide, tenemos los linfocitos, y dentro de los linfocitos ustedes saben que tenemos una gama de linfocitos que nos ayudan. Están los CD4, CD8, los natural killer, ¿verdad? Las células plasmáticas. Bueno, y la fórmula leucocitaria normal tienen que aprenderse. ¿Por qué tenemos que aprender? Porque esto es lo que nosotros vamos a interpretar mañana en el hemograma y decir, María Belén tiene una infección viral, o qué sé yo, Guillermo Usher tiene una infección bacteriana, ¿verdad? Eso es lo que vamos a, cuando venga el compañero enfermo, ¿verdad? Creo que hay una compañera de ustedes que no está ahora apareciendo, que es María Paz, me parece que está con COVID, ¿verdad? Y ella, por ejemplo, ¿cómo sería la fórmula anormal de alguien que está con una virosis? ¿Cómo van a ver una virosis? Pues bueno, lo que aumenta generalmente en las virosis son los linfocitos, y los que aumentan en las infecciones bacterianas o en los procesos inflamatorios agudos son sobre todo los neutrófilos. Entonces, recuerden que los eosinófilos corresponden al 1 al 3% de la fórmula, los basófilos 0 a 1, los neutrófilos van de 60 a 75. Para mí 75 ya es mucho, yo les digo, pero es lo que está en el libro. Los linfocitos van de 20 a 35, los monocitos de 3 a 7, y el número normal de leucocitos, que depende mucho del laboratorio, que te informa, ¿verdad? Que de hecho que en el laboratorio te informa luego en el hemograma de 5.000 a 10.000, o de 4.000 a 10.000, o de 4.500 a 10.000, pero siempre 10.000 es el tope. Y por debajo, o sea, ¿cómo les voy a decir? La basal sería entre 4.000 y 5.000 glóbulos blancos, ¿sí? Cuando tenemos menos de 4.000 estamos con una leucopenia, ¿sí? Y cuando estamos con más de 10.000 estamos con una leucocitosis, o sea, están los glóbulos blancos aumentados. Y dependiendo de quién, agarré mal mi puntero, dependiendo de quién está aumentado, vamos a decir, por ejemplo, que tenemos una neutrofilia, linfocitosis, eosinofilia, ¿verdad? Todo eso. Entonces, los leucocitos, cuando tenemos un problema a nivel inflamatorio, sobre todo a nivel de una inflamación aguda, ¿qué va a pasar? Van a ir corriendo hacia las células tisolares en la zona de la inflamación. Por ejemplo, Jessica se golpeó el tobillo y se le hinchó como un sapo. Entonces, ella va a tener ahí un edema, ¿verdad? Va a estar hinchado. Eso es edema.
va a estar caliente porque hay una vasodilatación, va a estar generalmente rojo, ¿verdad? Y va a estar caliente también por la vasodilatación. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esos 4 elementos? Tetrada de Celso. ¿Alguien sabe quién fue Celso? Cri, 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 cri. Bueno, Celso fue un médico de la antigüedad, años antes de Cristo. Creo que nació en el año 30 antes de Cristo. Es importante que ustedes sepan algo de historia de la medicina. Ustedes estudian medicina y recuerden, la medicina es maravillosa. La historia de la medicina es impresionante. Bueno, lo que sigue entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la inflamación aguda? Vamos a tener polimorfos nucleares. En ese momento van a llegar todos los neutrófilos a full, van a aproximarse en ese lugar. Y cuando el tema ya se vuelve crónico, ¿verdad? Como una compañera de ustedes que vive conmigo que se vive golpeando, entonces, ¿qué es lo que va a tener en su tobillo o qué va a tener en su brazo? Bueno, va a tener monocitos y macrófagos porque eso ya es una cosa crónica, ¿verdad? Ya es una inflamación crónica. Y hay trastornos malignos y trastornos benignos, o sea, no malignos, son benignos tampoco, ¿verdad? O sea, trastornos no malignos de los glóbulos blancos, que serían, los malignos le llamamos a las leucemias, a los linfomas, a cuando tenemos un cáncer de la sangre. Y trastornos no malignos de los leucocitos, otra vez puede ser cambios cualitativos o cambios cuantitativos, ¿verdad? Cambios de la calidad de los glóbulos blancos o de la cantidad. Lo mismo van a ver ahora lo mismo vamos a tener también en la parte de hemostasia primaria con las plaquetas, ¿sí? Entonces, tenemos alteraciones o cambios cualitativos a nivel de los granulocitos, y estos cambios que ustedes van a ver en un granulocito pueden ser alteraciones nucleares o pueden ser alteraciones citoplasmáticas. Esto, por ejemplo, van a ver en AP, ¿verdad? Las profes les van a mostrar cuando hay alteraciones nucleares a nivel de los granulocitos, pueden tener anomalías de Pelger-Weyl, núcleo en anillo o hipersegmentación, o sea que el núcleo esté más segmentado de lo normal en un granulocito. En vez de ser 3 ya tenés 5 o 6, ¿verdad? Y alteraciones citoplasmáticas son alteraciones que van a ver en el citoplasma del granulocito, donde podemos ver desgranulación o hipogranulación, que quiere decir que no están casi con gránulos, esos granulocitos que se llaman, por eso luego llevan su nombre, anomalía de Alder-Rayleigh o cuerpos de Dole o bastones de Auer. Estos cuerpos de Dole son indicadores dentro de las células de los glóbulos blancos de que hay un proceso inflamatorio infeccioso que no se está controlando, ¿sí? Entonces, esas son alteraciones citoplasmáticas que pueden ustedes eventualmente llegar a ver en un paciente, o que si se informa en un hemograma, porque no todos nosotros vamos a, ¿cómo les voy a decir? Lo que va a llegar a la mano de usted va a ser el hemograma del paciente, a no ser que ustedes sean hematólogos y se pasen haciendo frotis de sangre periférica y miren la lámina, o que sean patólogos, ¿verdad? Y miren las láminas de los pacientes. Pero normalmente lo que como médico va a llegar a la mano de ustedes va a ser el hemograma. Y si es que en el hemograma el bioquímico te informa cuerpo de Dole con glóbulos blancos elevados, neutrofilia, entonces voy a decir, pucha, este está con un proceso inflamatorio o infeccioso, ¿verdad? Y después tenemos lo que serían los trastornos cuantitativos de los glóbulos blancos, donde tenemos dos cosas. Podemos tener o poco o mucho, ¿verdad? Cuando tenemos pocos glóbulos blancos se llama leucopenia. Y cuando tenemos un exceso de blancos hablamos de leucocitosis. Las leucopenias hablamos cuando tenemos menos de 4.000 glóbulos blancos por milímetros cúbicos. Y otra vez, dependiendo de la subpoblación que esté disminuida,
va a ser, por ejemplo, neutropenia o eosinopenia o eosinofilopenia, vasofilopenia, linfopenia y monopenia, cuando tenemos uno de estas subpoblaciones disminuidas. Neutropenia menos de 10.000 y otra vez menos de 2.000 hablamos, ¿verdad? Y las neutropenias, chicos, las neutropenias son jodidas porque la neutropenia puede ser leve cuando es menos de 2.000, moderada cuando es entre 1.000 y 1.500 y grave cuando es menos de 1.000, ¿verdad? Y hablamos de neutropenia febril cuando nuestro paciente tiene menos de 2.000 y encima tiene fiebre. Ahí atájense porque ese paciente está expuesto a cualquier cosa, no tiene defensa y puede hacer una infección oportunista o una infección grave que le puede llevar a la muerte. La eosinofilopenia, que suele ser menos de 300 por milímetro cúbico, la vasofilopenia menos de 100, perdón. Linfopenia hablamos cuando tenemos menos de 1.500 linfocitos por milímetro cúbico. Y monopenia menos de 200. La linfopenia es signo de mal pronóstico, por ejemplo, en un paciente COVID, ¿verdad? No siempre es signo de mal pronóstico, pero en el COVID sí, una leucopenia, o sea, glóbulo blanco de menos de 4.000 con linfopenia, eso no es bueno, ¿verdad? Después tenemos los cambios que van hacia arriba, o sea, la leucocitosis. La leucocitosis casi siempre habla de un proceso infeccioso o inflamatorio agudo, ¿verdad? Siempre es más de 10.000, o decimos que es borderline cuando está 9.900 o 9.500, ahí estás en el límite y encima tenés neutrofilia, entonces evidentemente que es un proceso inflamatorio o infeccioso que está comenzando o que todavía nomás no se manifestó del todo, ¿verdad? Acá hay aumento de una subpoblación, se va a llamar cuando es de los polimorfos nucleares termina en filia y cuando es de los mononucleares en osis, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es un aumento de los neutrófilos es neutrofilia, generalmente es cuando es más de 7.500 por milímetro cúbico, eosinofilia más de 300, vasofilia más de 100, linfocitosis más de 3.500 y monocitosis más de 700. Acá, o sea, ya se habrán dado cuenta los que vieron el video que eosinofilia dice en este lugar dice más de 300 y en otro dice más de 700. El Harrison habla que la eosinofilia es más de 500. Bueno, dejemos en principio más de 700 y vamos a ver qué dice la profe Susana para que si es que se les pregunta en el examen tengamos todo un mismo criterio. Vamos a ver después eso, ¿sí? Y las alteraciones cuantitativas no neoplásicas, porque generalmente las leucocitosis pueden ser casi siempre también de origen neoplásico. Y cuando no es neoplásico, podemos decir, por ejemplo, que es una elevación del recuento de los blancos por encima de 10.000 por milímetro cúbico por aumento de generalmente los neutrófilos. Es más raro por incremento de los linfocitos. Como les dije, los linfocitos suben en las virosis y los neutrófilos casi siempre suben en las infecciones bacterianas o en un proceso inflamatorio agudo. Por ejemplo, en un infarto. Un paciente puede venir con 15.000 blancos con un infarto y no tener un proceso infeccioso en sí, pero está con una leucocitosis porque es un estrés, el infarto es un estrés para el cuerpo, ¿verdad? Entonces eso estimula la liberación de neutrófilos, ¿verdad? Y eso, entonces, como dijimos, el aumento de la cifra de leucocitos por los valores normales, ya tenemos neutrofilia, monocitosis, linfocitosis, son los tres principales. Y las causas casi siempre es una agresión externa o por una producción espontánea. Esta lámina es una imagen que salió del Harrison
En el Harrison van a encontrar esta clase en el capítulo 60 y en el Farreras para complementar en el capítulo 203. El Harrison le hablo de la 20 y el Farreras de la 19. Entonces, recordar que acá tenemos 3 compartimentos principalmente. Tienen el compartimento de la médula ósea, el compartimento circulante o lo que va en la sangre y el compartimento de los, ¿cómo se llama esto? De los tejidos, ¿verdad? Entonces, acá ustedes tienen compartimento medular, que sería la reserva donde la célula madre pluripotencial pasa por estimulación múltiple a formar los polimorfos nucleares y estos por distintos tipos de estímulos, sea complemento activado, histamina, bradiciminas, serotonina, lo que está circulando va por diapédesis, gracias a la quimiotaxis, ir a la zona lesionada o golpeada y producir lo que ustedes me contaron que se llama como tetraadcelso, que es el enrojecimiento, edema, molestia o dolor y el calor, ¿verdad? Todo esto, como dijimos, por las quimiosinas y otros factores quimiotácticos que estimulan la producción o la liberación, vamos a decir, de los leucocitos al compartimento circulante. Y recuerden que en el compartimento circulante hay 2 reservas. La reserva que nosotros conocemos como la reserva circulante, que son los glóbulos blancos que están, ¿cómo les voy a decir?, patrullando. Y la reserva marginal, que es la que está ahí pegada por los vasos sanguíneos, esperando ser llamado para algún tipo de manifestación ciudadana, ¿verdad? Entonces, y después tenemos el compartimento tisular, ¿verdad? Que acá, por ejemplo, es la manifestación, esa va enfrente al Congreso y entonces aparecen todos los leucocitos y van a tratar de contener el problema o el tema, ¿verdad? Y hay varias cosas que pueden, que se liberan acá, se liberan ¿cómo le voy a decir? Lo que son todos los que van a producir la inflamación, la destrucción del microbio, la lesión histolítica, la activación de los componentes, radicales libres, perdón. También está la quimiotaxis, la diapédesis mediante las integrinas va a hacer que estas quimiosinas y otros factores quimiotácticos estimulen la ingesta de bacterias, hongos, virus inclusive, la secreción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 12 y 8, y esto va a estimular el reclutamiento de más macrófagos y linfocitos y liberación de interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, dando eventualmente fiebre, produciendo también más selectina y mayor adhesividad al endotelio, haciendo que haya más diapédesis y que se vaya formando o tratando de controlar el proceso inflamatorio que está sufriendo la zona afectada. Entonces, la neutrofilia, ¿verdad?, tiene mecanismos fisiopatológicos, o sea, el aumento de los blancos tiene 3 mecanismos principales, ¿verdad?, que serían el aumento de liberación por la médula ósea a la circulación, la desviación de la reserva marginal a la circulante y el aumento de la proliferación y producción celular. Ahí tenemos esa imagen, esta sería la imagen, esta está en el capítulo 60 del Harrison, ¿verdad? Y acá tenemos los compartimentos, la reserva medular, la reserva circulante y la de los tejidos, ¿verdad?
Entonces, recordar que los 3 mecanismos fisiopatológicos son el aumento de la liberación de la médula ósea, a la circulación periférica, la desviación de la reserva marginal y el aumento de la proliferación y producción celular. Y recordar que la neutrofilia primaria es cuando tenemos más de 7.000 por milímetro cúbico, puede ser idiopática, crónica, puede ser hereditaria. Hay gente que de onda todo el tiempo está con los blancos de 12.000, 11.000, 12.000. Puede haber un déficit del factor de agregación leucocitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber leucocitos circulantes, van a estar aumentados en tu circulación, pero no se pueden ir a la zona. ¿Por qué? Porque no se puede agregar o no se puede adherir a la pared y hacer la diapédesis. Puede ser el síndrome de Down, leucemia mieloide crónica o en pacientes con urticaria, ¿verdad? También en infecciones agudas, inflamación crónica, por fármacos, hay medicamentos que te pueden dar neutrofilia, metabólicas, anesplenia o síndrome post-esplenectomía. ¿Qué quiere decir esto? Te sacaron el vaso o no tenés luego eventualmente luego vaso, ¿verdad? Por hemorragias y hemólisis, esto es un estrés, entonces el cuerpo interpreta como como algo grave en el cual, y la necrosis también, en el cual entonces él libera neutrófilos. Los neutrófilos son el primer soldado que va al frente de batalla. O sea, serían los emergentólogos de los... aparte. Y esto es para que entiendan más o menos cómo se encuentra normalmente los compartimentos de reserva de neutrófilos. Cuando estamos normales, basales, está todo, vamos a decir, la reserva circulante, la reserva marginal. La reserva marginal, ¿se acuerdan que son los glóbulos blancos que están pegados por la pared del endotelio como mosca esperando que algo pase, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés una infección, tu médula ósea libera a la reserva circulante, y la reserva circulante, ¿qué hace? Le llama a la reserva marginada también y van ¿a dónde? Al tejido lesionado. Cuando hay un estímulo o un estrés, ¿qué pasa? Aumenta tu reserva circulante, ¿verdad? Pero no hay como un problema en el tejido. Acá no es problema de que vos tengas una infección o nada de eso. No, tuviste una descarga de adrenalina y esa descarga de adrenalina, miedo, estrés, examen, la profe te pregunta o te llama a la lista y vos te asustás. Bueno, todo eso puede aumentar tu reserva circulante. Los corticoides en una fase aguda te pueden también dar un aumento de la reserva circulante y de la reserva marginada. Por eso hablamos siempre, y también estimulación de la médula, de que cuando uno usa corticoides va a haber leucocitosis con neutrofilia, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el paciente COVID usa mucho corticoide, entonces está siempre con su leucocitosis y neutrofilia. ¿Por qué? Porque usamos dexametasona cada 24 o cada 12 horas, dependiendo de la gravedad del paciente, y eso empeora más todavía cuando sos diabético, porque aparte de que haces leucocitosis, no se controla el azúcar, ¿verdad? Un bochinche, ¿verdad? Y después hay una enfermedad que se llama deficiencia de adhesión leucocitaria, en donde tu reserva circulante, como les dije, va a ser bastante aumentada. Tu reserva marginada no va a estar disminuida, pero no pasa al tejido. ¿Por qué? Porque no puede adherirse a la pared y hacer la quimiotaxis y eventualmente la diapédesis, ¿verdad? No puede pasar al otro lado. Entonces, tu reserva circulante va a ser este que está circulando. Tu reserva medular va a ser el que está en la médula. Tu reserva del tejido va a ser lo que fue a trabajar en la lesión o en la zona afectada. Y la reserva marginada van a ser lo que están pegados por la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Bueno,
Las causas de la neutrofilia pueden otra vez ser agudas o crónicas, y en las agudas tenemos infecciones, inflamaciones, drogas, hormonas, toxinas, agentes físicos, el calor, el frío, el dolor puede causar una neutrofilia. Posterior a una cirugía siempre va a haber una neutrofilia. Eso es siempre a las 24 horas o le hace un hemograma a un paciente después de una cirugía y vos crees que porque era una apendicitis y los glóbulos blancos estaban altos y le operaste, va a bajar. No, puede aumentar. ¿Por qué? Porque la cirugía en sí es un estrés. Estímulos emocionales como miedo, estrés, todo eso puede causar una neutrofilia. A nivel crónico tenemos, por ejemplo, los procesos inflamatorios, las necrosis tisulares, que pueden ser por inflamación crónica, fiebre reumática, vasculitis, miositis, artritis reumatoidea, infecciones, persistencia de infecciones, neoplasias te pueden dar neutrofilia en forma crónica, alteraciones metabólicas y endocrinas, por ejemplo, como la uremia, la acidosis, la eclampsia, la diabetes en sí, enfermedades hematológicas como hemorragias crónicas, hemólisis, ¿verdad? Todo eso te puede dar neutrofilia. Y luego tenemos que recordar entonces, dentro de lo que es la fórmula leucocitaria, cuando una persona viene y le dice hay una desviación a la izquierda, ¿qué quiere decir eso? Que hay un aumento de los glóbulos blancos y que este aumento es sobre todo con formas en banda o inmaduras. ¿Se acordarán ustedes que se llaman polimorfonucleares porque cuando salen de la médula ya salen con sus 3 pedazos de núcleo así bien formaditos? Pero hablamos de banda cuando la célula, el núcleo está en banda y todavía no terminó de segmentarse. A eso se le conoce como una forma inmadura. Y cuando hay una desviación a la izquierda, cuando hay un proceso infeccioso que no se está controlando, ¿sí? También estímulo crónico puede aumentar el compartimento proliferativo y respuestas agudas como la demarginación y liberación de la reserva medular, la presencia de formas jóvenes en la circulación periférica de neutrófilos puede ser por varias causas. Puede ser, primero que nada, por un proceso infeccioso que no se está controlando, pero también cuando hablamos de formas jóvenes inmaduras, estamos hablando sobre todo de los blastos. Y esto se suele ver en invasión de médula ósea por tumores malignos, por infecciones diseminadas, por ejemplo, tuberculosis, ¿verdad? Y hablamos de reacción leucemoide. Esto van a encontrar en el Farreras, como les dije en el capítulo 203, así textual de la clase, cuando hay una leucocitosis excesiva, donde hay más de 50.000 leucocitos por milímetro cúbico, pero esto es reactivo con formas inmaduras de la serie granulocítica, o sea, van a ver sobre todo neutrófilos en banda. Y se ve sobre todo en infecciones no controladas o graves. Pueden ver en neoplasias, en crisis hemolíticas o a causa de algunos tóxicos o fármacos que pueden desencadenar este tipo de reacciones, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquito de unos casos clínicos que les voy a presentar y quiero que alguien se ofrezca para poder leer. No sé si hay algún voluntario. Si no hay voluntario, voy a tener que designar yo y no quiero designar porque... Yo puedo leer, profe. Dale. Bueno, en paciente de sexo masculino, 23 años, consulta por un cuadro febril de 48 horas de evolución, vómitos y dolor abdominal intenso. Desde esta mañana el paciente respira con dificultad y responde apenas a su madre, quien decide traerlo al servicio de urgencias. Examen físico, pálido, sudoroso, con respiración agitada, somnoliento. Pulso débil de 112 por minuto, presión arterial 80-60 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 32 por minuto, temperatura 38,7 grados Celsius.
Abdomen tenso, muy doloroso, sobre todo en flanco y fosa ilíaca derecha. Ruidos hidroaéreos no se constatan. Se presume una peritonitis grave de origen apendicular. En el laboratorio, en el hemograma, una hemoglobina de 10,6 gramos por litro, hematocrito 30%, volumen corpuscular medio 91, o bajo. Concentración de Cierto. En concentración, hemoglobina media, ¿verdad? Corpuscular, concentración de Corpuscular, hemoglobina. o corpuscular media de 32%. Después la concentración, ese sí era hemoglobina. El otro es hemoglobina corpuscular media, el otro es concentración de hemoglobina corpuscular. Concentración, ok, de 36%, perdón. Leucocitosis de 36.000 por milímetros cúbicos, neutrófilos 93%, linfocitos 6%, eosinófilos 1%. Se observan granulaciones tóxicas en el 50% de los neutrófilos, plaquetas en 1.860.000 por milímetros cúbicos. Bueno, acá lo que llama la atención, el paciente está con un cuadro agudo. ¿Por qué es agudo? Porque es de menos de 48 horas, vómito, dolor abdominal intenso, fiebre, ¿verdad? De 38,7, está hipotenso, 80-60 de presión, está taquicárdico y una frecuencia respiratoria de 32, quiere decir que está taquipnéico, está aumentada su frecuencia respiratoria, ¿verdad? Le hicieron el examen físico y entonces parece una apendicitis y ya es luego una peritonitis de origen apendicular. El paciente está con una neutrofilia importante, está con los leucocitos de 36.000. Esta es una reacción leucemoide. ¿Les parece que es leucemoide? No. Sí, creo, profe. No era a partir de 50.000, profe. Sí, mayor a 50.000 es leucemia. Bueno, sí, mayor a 50.000, hablamos de leucemoide, eso justamente está acá, que dice que más de 50.000, pero reactiva con forma inmadura de serie granulocíticas, ¿verdad? Entonces, hablamos de una reacción leucemoide cuando tenemos más de 50.000. En la práctica diaria, cuando tenemos más de 30.000, hablamos de reacción leucemoide, pero eso es, olvídense de lo que les dije. Yo les estoy contando algo de la práctica diaria. No le estoy, lo que vale es lo que dice el libro, y el Farreras, como les dije, textual, habla de que cuando es más de 50.000 estamos ante una reacción leucemoide. Entonces, si es que vamos a guiarnos por lo que dice el libro, no. Y expliqué el concepto es porque acá no hay tampoco formas inmaduras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se observa acá que les llame la atención? Que no había en otro lugar. Las granulaciones tóxicas pueden ser, profe. Las granulaciones tóxicas, de 50% de los neutrófilos. ¿Qué quiere decir eso? Que este muchacho está con una infección importantísima, que si él no se opera, se muere, así nomás, ¿verdad? Y aparte de que se tiene que operar, hay que hacerle antibiótico-terapia para que esto se controle, ¿verdad? Las granulaciones tóxicas en el 50% de los neutrófilos nos habla de un cuadro gravísimo, aparte que está séptico. ¿Por qué está séptico? Porque está taquicárdico, está taquineico, está febril y está hipotenso. El paciente está grave. Bueno, aparte de eso, ¿qué otro diagnóstico tiene? Tiene Anemia. una,
Está muy bien. Una anemia normocítica, normocrómica. ¿Por qué? Porque posiblemente es algo agudo debido al cuadro infeccioso que nuestro paciente tiene. Entonces, la clínica del paciente es que hay dolor abdominal, vómito, fiebre, 38,7, está hipotenso, taquicárdico, taquineico y con dolor en fosa ilíaca izquierda, que nos habla de su posible sepsis a punto de partida abdominal por una peritonitis de origen apendicular. Y acá ven cómo están los datos del laboratorio y que hay las granulaciones tóxicas que ustedes ya comentaron. Desde el punto de vista de los leucocitos que presenta el hemograma de este paciente, dice, defina la cantidad de células de las subpoblaciones. Hay una leucocitosis, ¿verdad? De 36.000 y lo que hay sobre todo, ¿qué es? Neutrófilos. Neutrofilia y granulaciones tóxicas. Neutrofilia y granulaciones tóxicas con un 93% de neutrófilos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuando hay más de 7.500 neutrófilos ya hablamos de neutrofilia y este tiene 33.470, si es que vamos a sacar por el porcentaje, ¿verdad? Linfocito de 6%, eosinófilo de 1% y teniendo en cuenta el cuadro clínico, expliquen cómo estaría el compartimento que albergan los leucocitos neutrófilos y cuál sería el mecanismo fisiopatológico implicado. ¿Alguien puede ayudarme a leer este? Yo puedo leer, profe. ¿Tu nombre? Belén Sena. Lee nomás, Belén. El compartimiento medular estaría disminuido. El compartimiento sanguíneo estaría aumentado y el compartimiento tisular también aumentado. ¿Por qué te parece? Hasta ahí vamos a quedar. ¿Y por qué te parece que va a estar aumentado el compartimento sanguíneo y el compartimento tisular, Belén? El tisular porque los neutrófilos van a irse hacia el tejido para defenderse. ¿Y el sanguíneo? Sanguíneo porque va a aumentar la reserva marginada, creo, en una infección. ¿Y qué más va a pasar? ¿Hay qué cosa? Hay quimiotaxis y... Para aumentar la cantidad que libera el tejido. Claro, hay quimiotaxis y diapesis, entonces exactamente como vos decís, ¿verdad? Seguí nomás. El mecanismo es el siguiente. La médula aumenta la liberación de neutrófilos en la circulación, lo que aumenta la reserva sanguínea y disminuye la medular. ¿Sí? Además, en el compartimento sanguíneo hay una desviación de la reserva circulante a la reserva marginada, con la finalidad de favorecer el ingreso de los neutrófilos a los tejidos, lo que hace que la reserva tisular se encuentre incrementada. Exactamente. Muy bien. Entonces, acá vemos lo que está pasando con nuestro paciente en nuestra segunda parte, donde dice que hay infección y se ve que disminuye la reserva medular, aumenta la marginada y la del tejido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos se van hacia esa zona y ahí es cuando tenemos la pus en la cavidad abdominal o en la zona del apéndice, ¿verdad? Y eventualmente necrosis del tejido apendicular que hace que ese paciente sí o sí tenga que ser operado. Si no se limpia eso, si no se saca, el paciente puede fallecer, ¿verdad? Y acá está la respuesta. Esta no es una reacción leucemoide, no es porque, como dijimos, la misma consiste en una leucocitosis reactiva que no cuenta por encima de 50.000 células por milímetro cúbico. Generalmente la serie granulocítica que presenta una circulación presenta en forma de células inmaduras, como los neutrófilos en banda, como le dijo, hiposegmentados, pero nunca los blastos. Las causas de una reacción leucemoide, ¿cuál podría ser? ¿Alguien me quiere responder? ¿Todas esas, profe?
Todas estas pueden ser las infecciones, las neoplasias, las hemólisis y los tóxicos pueden desencadenar una reacción leucemoide. Excelente. Vamos a seguir con la neutrofilia. Y la neutrofilia dice que es el aumento de los eosinófilos de más de 700 por milímetro cúbico. Harrison habla de más de 500. Quedemos en 700 en principio. Y hay dos causas, las agudas y las crónicas. Dentro de las agudas tenemos las reacciones alérgicas y de hipersensibilidad, las infecciones parasitarias, los tumores y las enfermedades pulmonares. Y dentro de las crónicas tenemos las enfermedades crónicas como pénfigo, urticaria, son lesiones de la piel, infecciones como escarlatina, lepra, tuberculosis, aspergillus, problemas gastrointestinales como los pacientes con enfermedad celíaca. Por eso que los pacientes con enfermedad celíaca también tienen reacciones en la piel como alergia. Enfermedades hematológicas como las leucemias de los eosinófilos o una leucemia eosinofílica también se conoce, leucemia mieloide crónica, los linfomas y la anemia perniciosa. Recuerden siempre que ustedes ven eosinofilia en un hemograma, en dos cosas tienen que pensar. Primero, ¿verdad? En una reacción alérgica o de hipersensibilidad y en infección parasitaria, porque estas son las dos cosas más frecuentes en nuestro país. Un paciente con eosinofilia crónica o con una eosinofilia que ustedes están encontrando y no se relaciona, no es asmático, no tiene problema de fármaco, no tiene, le hicieron ya su frotía de materia fecal, ese sería hasta por 5 días y lo mismo le sale todo negativo. Chicos, piensen en cáncer, ¿verdad? Pensar en un cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de estómago y en cáncer de riñón también. La vasofilia grave es cuando tenemos más de 300 por milímetros cúbicos. Es rara la vasofilia, no se suele ver. Y la monocitosis grave es cuando es más de 1500 por milímetros cúbicos. La monocitosis puede ser aguda o crónica, generalmente es por infecciones como tuberculosis, endocarditis, sífilis, brucelosis, infecciones agudas, pero son infecciones crónicas. Puede verse también en enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea, miositis, en cáncer otra vez, y enfermedades hematológicas como las leucemias monocíticas, linfoma y leucemia mieloide crónica. A nivel crónico, sobre todo por infecciones por protozoos y riquecias, enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal, y también cuando hay una recuperación de infecciones agudas o granulocitosis. Los linfocitos, hablamos de linfocitosis cuando tenemos más de 4000, es normal hasta los 4 años que haya linfocitosis, o sea, más de 4000. La linfocitosis en la infancia no es patológica, pero cuando es más de 35 o de 40%, no, es tampoco normal, ¿verdad? De hecho, que la mayoría de las infecciones en los niños menores de 4 años es por infecciones virales antes que bacterianas. Y después tenemos la linfocitosis por infecciones, sobre todo, ¿quién te va a dar linfocitosis? Los virus, ¿verdad? Toferina, rubeola, varicela, influenza, sarampión, dengue, y también las leucemias linfocíticas crónicas, los linfomas de Hodgkin, no Hodgkin, alergia a medicamentos, enfermedad de Addison, hipertiroidismo, el tabaquismo, ¿verdad? Y la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso también puede darse, sobre todo cuando esta produce una linfocitosis, ¿verdad? Las causas pueden ser, como ya dijimos, agudas o crónicas, virus sobre todo, Epstein-Barr, que es el que te da la mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, herpes, varicela zoster, hepatitis, rubeola. Puede haber linfocitosis persistente en enfermedades autoinmunes, en neoplasias, en tabaquismo, como ya dijimos, y inflamaciones crónicas y sarcoidosis, y crónicas sobre todo en estrés, traumatismo, cirugía, estatus epilépticos.
Pero sobre todo en el estatus epiléptico y la cirugía es raro ver linfocitosis, solemos ver más neutrofilia, pero puede haber. Y linfocitosis infecciosa aguda, ¿verdad? Después tenemos los trastornos, los cambios cuantitativos cuando ya nos vamos para abajo. Y acá hablamos sobre todo de las leucopenias. ¿Qué son las leucopenias? Cuando los blancos están por debajo de 4.000 y depende de que su población esté afectada para decir que el paciente está con una neutropenia, eosinopenia, basofilopenia, ¿verdad? Dependiendo de cuál de las serie esté afectada, ¿verdad? Y neutropenia decimos que es cuando hay menos de 2.000, en algunos libros dicen menos de 1.800 células por milímetro cúbico, y esto predispone a qué? A infecciones bacterianas y a infecciones por hongo, porque no tenemos defensa, chicos. Por eso que cuando ustedes están con dengue y los blancos están bajos, o están con COVID, con blancos bajos, o influenza, con blancos bajos, no es solo no salgan porque van a contagiar, no salgan porque se les va a pegar cualquier caracha y se pueden agarrar una infección que puede no ser controlada, inclusive llevarles junto a San Pedro, ¿verdad? Entonces, las causas generalmente es la desviación transitoria de la reserva circulante a la marginal. La disminución de la producción puede ser otra causa, o el aumento de la destrucción de los neutrófilos, ¿verdad? Y otra vez, esto puede ser de causas autoinmunes, virales o medicamentosas. Las neutropenias pueden verse en enfermedades autoinmunes como lupus, tiroiditis, Hashimoto, artritis reumatoidea, neoplasias. Entre las virales, el virus del Epstein-Barr está mal escrito acá. Hepatitis, influenza, polio, VIH, dengue, infecciones no virales que producen neutropenia, puede ser tuberculosis, brucelosis, fiebre tifoidea, sobre todo la TBC cuando viene con VIH, que es muy frecuente ahora. Y los medicamentos, hay medicamentos que te pueden causar una neutropenia, sobre todo la sulfapenicilina, el cloranfenicol que se usaba tanto antes. La fenotiazina, algunos anticonvulsivantes pueden causar una neutropenia. Fármacos antitiroideos causan neutropenia, por eso que el paciente tiene que hacer un control cada 2 meses, sí o sí, un hemograma y un perfil hepático. Algunos antiarrítmicos y bloqueantes H2 pueden causar. Granulopenia, ¿qué quiere decir? Que la serie granulocítica es la que va a estar afectada, y esto puede verse a una disminución de la granulopoyesis, que puede ser por problemas de la médula misma o por donde hay un problema de una invasión medular, aplasia medular, puede ser por quimioterapia. Un paciente que esté recibiendo quimioterapia va a tener una disminución de los granulocitos, granulopoyesis ineficaz cuando no tenemos los recursos necesarios para poder producir eso, cuando no hay materia prima, o cuando hay una disminución de la sobrevida o un problema congénito, hay neutropenia cíclica o por fármacos, ¿verdad? Y acá viene el segundo caso clínico. Vamos a ver quién me quiere ayudar para leer. Yo leo, profe. ¿Tu nombre? Karina Martínez. Dale, Karina, empezando más. Masculino de 49 años de edad, hipertenso, conocido, refiere haber presentado síntomas respiratorios altos, dados por coriza, estornudos y fiebre de varios días de evolución, para lo que recibió tratamiento sintomático ingiriendo dipirona. Posteriormente, mejoran los síntomas respiratorios altos, pero la fiebre se hizo más alta y persistente, con mucha alteración del estado general. Examen físico, presión arterial 90/60, pulso 120 por minuto, la temperatura 39 grados y la respiración de 26 por minuto. Es ingresado en unidad de cuidados intensivos. Después de 2 días de hospitalización en aislamiento, la fiebre se mantiene entre 38 y 39 grados, aparece taquicardia y polipnea. Laboratorio, hematocrito del 38%, hemoglobina 13,8
gramos por litro. Leucocitos 1109 por milímetro cúbico, segmentado 0,03%. Se toma muestra de urocultivo y se realizan 6 hemocultivos. Función de médula ósea, se aprecia inhibición total de la serie blanca con algunos megacariocitos y megaloblastos. Ante un paciente neutropénico febril, se toma conducta tratamiento con antimicrobianos para cubrir todos los espectros. Vancomicina 2 gramos cada 12 horas, meropenem 2 gramos cada 8 horas, amikacina 1 gramo endovenoso diario. Aislamiento y administración de factor estimulante de colonias granulocíticas. Bueno, ¿qué te llama la atención acá, Karina? Que su presión está baja, el pulso también, o sea, tiene fiebre y su respiración, que también es. Está bien. ¿Y qué más? Está febril, empeoró la fiebre, la taquicardia te da luego fiebre, o sea, la fiebre lo te da taquicardia, perdón. ¿Y qué más les llama la atención acá? Leucopenia, puede ser. Él está con una leucopenia importante y es una leucopenia febril. ¿Y los segmentados cuántos están? 0,03, o sea, no tienen nada. No hay neutrófilos. La Y inhibición otra, total, profe. ¿cómo? La inhibición total de la serie blanca. Asimismo, la inhibición total de la serie blanca con algunos megacaricitos y megaloblastos. Y otra cosa que se puso acá en rojo es que recibió tratamiento sintomático ingiriendo dipirona. La dipirona, no tienen que saber, ¿verdad? Porque todavía no dieron fármaco, pero les cuento que uno de los efectos colaterales de la dipirona es la agranulocitosis. Eventualmente puede causar una agranulocitosis. Entonces, cuando tu paciente, sin haber sabido cuánto estaban sus blancos, recibió dipirona, no es que haya empeorado más, pero se recomienda no dar dipirona cuando hay leucopenia o los blancos están disminuidos. Por eso se suele recomendar el paracetamol. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si te duele la cabeza y tomas siempre? ¿Va a crear eso? No, no necesariamente. Te puede, es una reacción que podría aparecer en algunas personas y aparece uno cada 100.000 más o menos, ¿verdad? Pero no es que va a aparecer siempre. Y vos vivís tomando dipirona, así que, y no te pasó todavía, así que no te va a pasar. ¿Ustedes creen que les va a pasar todo lo que están dando? Impresionante es. Pero eso es normal, eso es parte de ser estudiante de medicina, creer que uno tiene todas las enfermedades. Y si tienen hijo, que tu hijo tiene todas las enfermedades también. O sea, no se preocupen, es normal. Pero es así. Si empieza a haber disminución de los blancos y se hace persistente y uno se controla y se va haciendo un hemograma cada tanto y encuentra que los blancos son bajos y vos siempre tomás dipirona, por supuesto, ahí se te va a suspender la dipirona, ¿verdad? Pero es rara la agranulocitosis por dipirona, pero lo ideal es que si vos estás con una agranulocitosis o si estás con una inhibición total de la serie blanca, no vayas a empeorar eso tomando dipirona. No sé si me explico. Bueno. Y no se enojen con Rebeca, porque a Rebeca no le respondo nada en casa, le respondo todo en clase. Eso nomás le quiero aclarar a todos. Bueno, otra cosa que tiene este paciente es que ante la neutropenia febril que tiene, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Se tomó policultivo, uro, hemo, y aparte ya se empezó antibiótico terapia, ¿verdad? ¿Y qué dice más? Aislamiento.
¿Qué quiere decir eso? El paciente que está neutropénico tiene que estar aislado. Yo no le puedo poner a un paciente que no tiene defensa al lado de una neumonía o al lado de una apendicitis, porque la manipulación del paciente al tocarle un licenciado puede llevarle una infección a ese paciente. Ese paciente tiene que estar aislado, ¿sí? Y con cuidados de aislamiento. Hay que lavarse la mano, ponerse ropa, así como uno se viste para el COVID, pero en este caso no porque este paciente sea infeccioso, sino porque nosotros le podemos llevar cualquier cosa. Y otra cosa que es la administración de factor estimulante de colonias granulocíticas para ver si eso ayuda a que la médula reaccione en este paciente. La evolución de este paciente, no sé si alguien quiere leer para ayudarme. Yo puedo leer, profe. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Sara Dávalos. Ah, Sara. Sí, lee, Sara. Evolución. A las 48 horas comienza a presentar taquicardia, dificultad respiratoria que se incrementa, la saturación de oxígeno disminuye. A la auscultación del sistema respiratorio, presencia de estertores, crepitantes en ambos campos pulmonares. Se le realiza gasometría arterial, obteniéndose PO2 72 milímetros de mercurio, la PCO2 es 35 milímetros de mercurio, un pH 7,32, bicarbonato BS 17,3 milimol por litro, sodio 139 milimol por litro, potasio de 5,5 milimol por litro, cloro 92 milimol por litro. El diagnóstico es síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Se comienza con ventilación no invasiva, CPAP. Después de 6 horas continúa bajando la saturación de oxígeno. Se decide intubar y acoplar a ventilación mecánica. 4 horas más tarde el paciente presenta parada cardiorrespiratoria en arritmia ventricular y fallece. Bueno. Entonces, ¿acá qué pasó? El paciente empezó a desaturar y hizo una insuficiencia respiratoria aguda debido a que el paciente no tenía defensas. Se ayudó primero con ventilación no invasiva, que es la máscara CPAP, pero lastimosamente después de unas horas y de haberle intubado, él no reacciona y fallece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso infeccioso era tan grave que tomó prácticamente todo el cuerpo del paciente. Vamos a recordar otra vez cómo tiene que ser la fórmula normal y cuánto es el número normal de leucocitos y hablar un poquito de lo que es la agranulocitosis, que es una enfermedad de la médula ósea provocada por factores que pueden ser tóxicos, alérgicos, infecciosos. Por darles un ejemplo, los agrotóxicos pueden producir agranulocitosis, a consecuencia de lo cual se produce una interrupción en la maduración de los granulocitos con falta de oferta de estos en la sangre periférica, o sea, desaparecen. Entonces se priva así al organismo de defensa natural que origina o que lleva eventualmente al paciente a una sepsis severa refractaria, que es lo que le pasó a nuestro pacientito. Puede ser producida por muchísimos medicamentos, entre ellos se citan la dipirona, como dijimos ya en este caso, que es ampliamente utilizada en nuestro medio. Se define como una reacción adversa independiente de la acción farmacológica, que no se puede predecir, o sea, vos no podés, como le dije a Rebe, no es que vos por tomar dipirona siempre vas a tener agranulocitosis. Uno no puede predecir en qué momento puede aparecer la agranulocitosis. Por la dipirona, la incidencia, como les dije, es baja, pero la mortalidad es alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente se quedó sin blanco, sin granulocitos, ¿verdad? Bueno, y después tenemos la eosinofilopenia, que es generalmente una característica de la fase aguda de enfermedad de infección, como la fiebre tifoidea y brucelosis. Puede ser también posterior a corticoides y adrenalina.
La vasofilopenia puede aparecer en la enfermedad de Cushing, hipotiroidismo y en la cuando hay anticoagulación, perdonen, acá está mal escrito. Monocitopenia puede verse sobre todo cuando hay una pancitopenia, neoplasia medular. Y las linfopenias sobre todo se ven en infecciones virales, en algunas virales, cuando hay disminución por anemia aplásica, cuando hay terapias con corticoides, quimioterapia puede llevar a una linfopenia por una afectación medular. Y las inmunodeficiencias adquiridas o congénitas, hay inmunodeficiencias congénitas, vamos a ver en una clase posteriormente cuando hablemos de la parte de inflamación. Pero la principal y la más conocida es la del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, ¿verdad? Entonces, alguien puede leer y vamos a ir respondiendo de a uno la respuesta. Lo que preguntan acá. ¿Quién me quiere ayudar para leer? Te voy a ayudar, profe. ¿Nombre? Salazar Ferreira, Belén. Dale, Belén, metele nomás. Paciente de sexo femenino de 70 años consulta por un cuadro febril con escalofríos, de 48 horas de evolución, molestias al orinar, dolor y dificultad para orinar, dolor lumbar, lado derecho. Al examen físico se constata paciente febril, dolorida, con una pulso. Con un pulso de 120 por minuto, con una presión arterial de 140-80 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto y una temperatura de 38,7 grados. Dolor a nivel de hipogastrio, puño, percusión positiva al lado derecho. En el laboratorio encontramos un hemograma con hemoglobina de 11,6, un hematocrito de 34, un volumen corpuscular medio de 91, una hemoglobina corpuscular media de 32 y un CHCM de 36. Leucocitos tenemos 16.000, neutrófilos 9%, linfocitos 6%. 90, perdón. Bueno, neutrófilos 90%, linfocitos 6%, eosinófilos de 1%, urea y creatinina normales. En la orina tenemos que el sedimento tiene aumento de leucocitos, el cultivo de orina arroja Escherichia coli. Muy bien. Entonces, acá lo que llama la atención es que nuestra paciente tiene fiebre con escalofrío, chucho, ¿verdad? Tiene molestia al orinar, ardor, dolor, dificultad y dolor lumbar lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que esta ya es una infección urinaria alta porque tiene puño percusión positiva del lado derecho. Eso es, nosotros percutimos, o sea, golpeamos levemente la fosa lumbar del lado derecho o del lado izquierdo. Y si uno de los dos te duele, entonces vos decís que el paciente está con puño percusión positiva. ¿Y qué es lo que vos tenés ahí? Tu riñón. Entonces, eso es lo que nos está diciendo que nuestro paciente está con una infección urinaria alta, ¿verdad? Y está con fiebre de 38, está con frecuencia cardíaca elevada, ¿verdad? Y en el laboratorio hay una pequeña anemia, ¿verdad? No está tan bajo los glóbulos rojos, pero está con una pequeña anemia y está con una leucocitosis, con una neutrofilia, que acá tengo que cambiar y ponerles que es realmente 90. Ya arreglé todo pero bueno, tuve que bajar de vuelta. Y acá también yo y mis trastornos psiquiátricos. Bueno, ahí está. Entonces, está con leucocitosis con neutrofilia. A ver si es que Jessica Kuo me puede decir cómo se encuentran los glóbulos blancos y la fórmula leucocitaria. Hola. Los leucocitos están aumentados, los glóbulos blancos están aumentados. ¿Y cuáles son los valores normales de los leucocitos y de la fórmula? De leucocito es 4.000 a 10.000 y los neutrófilos están aumentados porque el valor normal era 60
60 a 75. Súper, espectacular. Excelente, Jessica. Bueno, ¿cómo se encuentran los neutrófilos y por qué para Yamila Gómez? Sí está. Sí, profe. Dios. Decime nomás, mi reina. Están aumentados, profe. ¿Por qué te parece que han aumentado? Podría ser una infección bacteriana. Porque ella está con una infección. ¿Qué clase de infección? Bacteriana. Sí, pero aparte, ¿dónde? Urinaria, profe. Sí, tracto urinario, profe. Sí, una infección urinaria, ¿verdad? ¿Qué compartimento de los neutrófilos está alterado? Para Fabiola, Patricia Ibarra. Perdón, profe, ¿me puedes repetir tu pregunta? ¿Qué compartimento de los neutrófilos te parece que está alterado? Si la medular, la circulante, la marginal, la de los tejidos. Profe, ¿puede ser la tisular? No. La circulante es, profe. Los dos están alterados. ¿Te acuerdas que en una infección los dos estaban aumentados? ¿Sí? Te iba a mostrar. ¿Viste? Ella está con una infección, ¿verdad? Entonces, tu reserva marginada, no la circulante, es la que está aumentada. Y los tejidos, ¿sí? Bueno, profe, sí. Para que, porque esto se les va a preguntar. Podemos ponerle así mismo un caso y le preguntamos, ¿cuál es la reserva aumentada? Bueno, a ver un poco, Karen Gil, ¿será que me puede definir leucocitosis y leucopenia? Hola, profe. Sí, ¿qué tal? Bien. Leucocitosis es el aumento de los leucocitos por encima de los que serían sus valores normales. ¿Cuánto era? Y ¿Más de? 10.000. ¿Y por leucopenia? Sí. Y leucopenia sería lo contrario, la disminución de los leucocitos por debajo de 4.000, ¿puede ser? Genial. Bueno, ahora vamos a preguntarle a la delegada. ¿Cuál es la causa principal de linfocitosis? Pauli. Las virosis, profe. La virosis. ¿Y de eosinofilia? Profe, ¿me escuchás? Súper bien. Pueden ser alergia, hipersensibilidad, parasitosis e incluso puede llegar a ser cáncer. Sí. Los fármacos también, acuérdense que pueden dar eosinofilia. Entonces hay tres cosas, reacciones alérgicas, y las reacciones alérgicas pueden ser a alimentos o a fármacos. Las infecciones parasitarias y, como dijo la compañera, eventualmente algún tipo de cáncer, ¿verdad? Excelente, chicos. Genial. Muchísima participación. Les agradezco. Y si tienen alguna duda o pregunta, como les dije, vamos a leer del 60 de Harrison, del 203 de Farrera. Los dos capítulos complementan la clase, no se sacó de un solo lugar, pero les va a ayudar. Y la parte así de leucemia específica, leucemia mieloide, linfoide, crónica, aguda, eso no vamos a leer ahora, ¿sí? Ahora es solamente la parte fisiopatológica, eventualmente seguramente eso van a dar en la parte de patología médica o en clínica médica. Es más que nada para que entiendan lo que pasa en un proceso inflamatorio, infeccioso, cuando hay una leucocitosis, leucopenia, cuáles son. Bueno, a ver un poco. Entonces voy a... ¿Alguna pregunta?
Profe, vos dijiste Chucho, creo Profe, que yo hace tengo rato, una ¿qué es pregunta. eso? Bueno, primero Sara. ¿Qué querés saber, Sara? Y después Paula. Profe, vos dijiste Chucho o algo así hace rato. ¿Por qué es eso? Escalofrío. Sí. Ok, gracias, profe. ¿Y Pauli? Cuando hablamos de la neutrofilia y vimos que se puede dividir en primaria y secundaria, ¿no hay como una diferencia en cuanto a la cantidad? O sea, ampliamente por debajo, o sea, mayor a 7500 Ya hablamos. neutrófilos. No. O sea, vos decís de moderado grave, O ¿verdad? sea, se diferencian más que nada por las causas. Sí, por las causas. Hablamos de neutrofilia o de leucocitosis en general, ¿verdad? Leucocitosis, y dependiendo de cuál esté aumentado, tenés neutrofilia, eosinofilia, linfocitosis, ¿verdad? Pero la leucocitosis, sobre todo cuando hablas de, y casi siempre va a ser una reacción leucemoide, lo que te puede dar una neutrofilia, cuando es más de 50.000, ¿verdad? Pero no es, por ejemplo, como la leucopenia, que sí tenés la neutropenia cuando los neutrófilos están bajos y tenés la neutropenia leve, moderada o grave. En ese caso sí la neutropenia se divide en leve, moderada o grave, pero la neutrofilia no. Más que nada decimos está con neutrofilia, y eventualmente si es leucemoide cuando es más de 50.000. Y las causas casi siempre son infecciosas. Ok, profe, gracias. Dale. ¿Otra pregunta? Me parece que hoy estoy solita. No sé si hay algún profe conmigo. ¿Verdad que no, verdad? Parece que estoy sola. Creo que Parece está sola, profe. Bueno, sola con ustedes. Bueno, vieron ya, chicos, que se subió tarea hasta el domingo a las 23:50 y no sé cuánto tienen tiempo para responder y para presentar. Profe, en el cronograma dice Profe. sábado. Hacemos caso solamente a lo de Classroom, ¿verdad? Lo que diga el Classroom. Ok. Si el Classroom les puso hasta cierta fecha, respeten eso, porque después va a decir que entregaron con tarde. Entonces, por favor, les pido que no se olviden de que tienen que presentar sí o sí lo antes posible. No vayan a dejar para esa Profe. última hora. Sí. El anuncio que puso ahora la profe Susana dice que hay 30 minutos de tolerancia. O sea, no entendí bien si es que la tarea tiene un tiempo de hacer 30 minutos o si es que se puede entregar 30 minutos después. No entendí. Dice, hay tolerancia de 30 minutos para la entrega, pero se disminuye 0,5 puntos. Si entregan después de los 30 minutos, ya no se aceptan y tienen 0. O sea, viste que la tarea es, espera que voy a entrar un poco en trabajo en clase y en tarea, ¿verdad? La tarea está asignada para el 21 de marzo. Acá dice, 21 de marzo a las 23 y no sé cuánto, porque no me sale todo. El domingo 23:59. Si ustedes entregan a las 0:15, se les va a considerar, pero van a tener 0,5 puntos menos. O sea, tienen que entregar antes del 21 de marzo a las 23:59. No sé si me explico. Porque si entrega después, hasta media hora se te va a considerar, qué sé yo, pónganle que Patricia Ibarra entregó su tarea a las 0:29. Se le va a corregir la tarea, pero va a tener, en vez de tener 4 puntos, va a tener
3,5 y encima otra vez si es que hizo mal algo se le va a ir descontando las cosas porque la tarea no es que entregáis que es tener todo el puntaje, se te corrige y si está mal se te va descontando puntos. Y aparte de eso, si ponele que qué sé yo, Sicorio entregó y a la 1 de la madrugada, entonces 0 tiene. Si él entregó el 22 de marzo a la 1 de la mañana, ya no se le va a corregir su tarea y lleva 0. ¿Estamos? Bueno, chicos, les dejo y nos vemos. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Dale, chao, chao.